Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el gusto de que esté con nosotros, ha estado varias veces, y con gusto reconforta tener una persona de la envergadura moral e intelectual, de la jerarquía y la formación que tiene mi querido amigo, mi joven amigo, el doctor Daniel Desain, que integra la Asociación Mundial de Diarios, la Asociación Interamericana de Prensa, es presidente de ADEPA, y hoy es presidente de DIM, pero además de pertenecer a un diario de la tradición y la jerarquía y la envergadura, justamente de Tucumán. Después vamos a hablar un poco de las elecciones de Tucumán con Daniel. La Gaceta, también hoy ha sido recientemente electo en Rafaela, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, de ADEPA. Así que Daniel, títulos sobran, capacidad también, espíritu constructivo y querer hacer las cosas bien también, así que te agradezco mucho tu presencia hoy. Gracias por la invitación, José Antonio. Daniel, ¿qué te parece? Estuviste en Ecuador estos días, sí, en este año político. Empezamos un poco por Latinoamérica y después venimos al país. Hablamos de Tucumán, hablamos del tema de los diarios digitales que hablamos la otra vez, cómo se informa a la población. Así que me gustaría que empezáramos porque nos hablara un poco de Ecuador a los televidentes y a mí, por supuesto. Bueno, estuve la semana pasada en Quito, donde se hizo un foro para atender la situación delicada que vive la libertad de expresión y los medios en general en el Ecuador. Se han cumplido recientemente 2 años de una ley de medios del Ecuador que es muchísimo más agresiva que la ley de medios argentina, que se inmiscuye en los contenidos y que funciona como una herramienta para presionar, condicionar y desarticular a muchísimos medios, con lo cual han quedado muy pocos diarios, muy pocos canales de televisión, muy pocas radios independientes en ese país. Hace muy pocos días se ordenó el cierre de una de las organizaciones más importantes para la defensa de la libertad de expresión, que se llama Fundamedios, y coincidía también con una serie de sanciones completamente abusivas contra algunos diarios como El Universo, Guayaquil, La Hora, muchos de los diarios de más circulación del Ecuador, con sumas astronómicas en materia de sanciones que hacen casi inviable, en el caso de que se ejecuten, que estos diarios continúen. La situación de Ecuador es dramática en más de un aspecto, además de la libertad de expresión, vive un momento económico muy complejo, es un país dolarizado, la moneda que circula es el dólar. El dólar. El 60% de la economía depende del petróleo, con un barril que ha caído muchísimo, que está en $45, con niveles, con un déficit enorme, con un crecimiento de la administración pública y de los subsidios mucho más grande que el de la Argentina, en una misma línea, pero en un mayor volumen, una economía muy castigada por distintos elementos e intromisiones de un Estado que ha crecido mucho, no tiene reservas del Banco Central, tiene niveles de endeudamiento muy grandes, compromisos con China, algo que se repite en otros países populistas de la región, muy complejos, y a Correa le queda todavía 1 año y medio. Qué horrible palabra esa del populismo, ¿no? Bueno, nefasta, diremos. Allí nos encontramos con colegas de distintos países de América Latina, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, ¿no? Donde vemos que se repiten los mismos sistemas, en algunos casos de manera más sofisticada, en otros casos de manera más burda, como el caso venezolano, pero siempre vemos ese discurso particularmente hostil con los medios de comunicación. ¿Cuánto hace que está el presidente Correa, Daniel? Y desde el 2006. 2006. 9 años. 9 años. 9 años, le queda mandato hasta febrero del 2017, pero no le queda reelección, y está tratando los tiempos para introducir la reforma de la Constitución. Necesita hacerlo dentro de este año, entonces está muy apurado y está muy preocupado y alterado, y eso hace que los embates contra la oposición, la disidencia en general y cualquier voz crítica sean particularmente hostiles. Y apelando a todos los resortes del poder para tratar de lograrlo, ¿no? Todos los resortes ya tiene varios, domina la justicia, domina el poder legislativo, buena parte del empresariado se ha unido a esta enorme expansión del Estado, ¿no? Concesiones de obra pública, etcétera, etcétera, que han sido los sectores que más han crecido, los contratos de amigos y demás. Ahora, el modelo que más, repasando un poco con periodistas de todo el continente, digamos que más me asombró, es el de Nicaragua, ¿no? Daniel Ortega
cuando llega al poder, sabiendo que en algún momento podía perder ese espacio, se encargó de apropiarse de buena parte de los sectores claves de la economía. Hugo Alconada Amón, en su último libro, La Piñata, ¿no?, que está entre los libros más vendidos, dice que el modelo kirchnerista se basó en el nicaragüense, en el modelo de Daniel Ortega, pero que se quedó corto, porque las empresas de Ortega tienen una facturación equivalente, las de su familia y la de él, a la de todo el PBI de Nicaragua, ¿no? Son magnitudes extraordinarias, junto con el Fantasma González, que es uno de los grandes empresarios de medios de América Latina. Tienen, de los 12 canales de aire que tiene Nicaragua, tienen 11. Entre ellos, en sociedad o cada uno individualmente, domina la energía, buena parte de las empresas vinculadas a la obra pública. Es decir, que tiene presencia en distintos sectores que, aún perdiendo el poder, ¿no?, Ortega podría llegar a neutralizar el normal desenvolvimiento de la economía nicaragüense, ¿no? Entonces, ahí vemos un fenómeno en esta expansión y en este tipo de abusos desde el poder en su grado más alto dentro de las distintas variantes que tenemos en América Latina. Pero sí un modelo común, ¿no?, en discurso, en leyes, en las distintas estrategias, en el uso propagandístico, los distintos recursos, la construcción de los aparatos comunicacionales paraoficiales, que se parecen mucho. Había allí era muy joven, Costa Rica, y fui a Nicaragua, un gran defensor de la libertad de prensa que era Pedro Joaquín Chamorro. Justo el día que fui allí, fue el día que lo mataron. Bueno, Violeta Chamorro dejó toda una estela dentro del periodismo y de la política que siguen representando hoy, ¿no? Algunos de los pocos medios independientes están en manos de algunos de los descendientes de Chamorro, pero la presencia y el avance del Estado ha sido extraordinario. Ahora, también vemos que se pagan precios. Es decir, el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala cayó, ¿no?, por este tipo de atropellos. Bachelet, Dilma Rousseff, Peña Nieto, ¿no?, por distintos excesos, actos de corrupción propios o de familiares, ¿no?, están en la mira con niveles de popularidad increíblemente bajos. Dilma tiene niveles de popularidad equivalentes a los de Collor de Mello antes del impeachment. Sí. ¿No? Y tanto en Chile y en Brasil. Brasil. Puede superar porque ha tomado en serio el tema del ajuste, pero bueno, ha recibido pero apoyo de los empresarios, los industriales, etcétera, ¿no? Algún Guillermo Cardoso y demás, pero sí son medidas desde ya impopulares, ¿no?, anuncios de que la situación económica se va a complicar, por lo cual lo que se habla tanto en Brasil como en Chile, ¿no?, sobre todo por el tiempo que le quedan todavía a estas presidencias que no han gozado de esas lunas de miel, de esos periodos para llevar adelante reformas estructurales y tener algún margen de maniobra, lo que se habla en ambos países es que no llegan. En el caso de Bachelet, más dramático, porque Chile no tiene instrumentado un sistema sucesorio, ¿no? Entonces no hay quien la reemplace. No hay quien la reemplace. Y en el caso brasileño se está especulando sobre cómo se podría estructurar esta sucesión eventual ante una renuncia, en el que tendría que haber un gran llamado, ¿no?, para un acuerdo político muy general con el PMDB, con el PT, etcétera, etcétera, con las distintas fuerzas políticas de ambos países. Pero lo que vemos es eso, muy pocos márgenes de maniobra para los gobiernos, altos niveles de intolerancia de la gente. Y algo de eso ya lo estamos viendo. Y ahora Lula salió a defender con todo también. Bueno, y Lula mismo está complicado, ¿no? Hemos visto la cantidad de funcionarios de altísimo nivel que están presos. Muchos de los empresarios más importantes de Brasil están presos o con causas, ¿no? Así es. O sea, ha llegado este manipulite, ¿no?, a niveles extraordinarios para Brasil e inéditos para América Latina, lo que alarma a muchos de los empresarios de los políticos de la región. Pero algunos de estos elementos que vemos en estos países que mencioné se empiezan a vislumbrar en la Argentina, te diría, a partir del caso de Tucumán. Vamos a Argentina, hablamos de Tucumán primero. Elecciones en menos de 40 días. Bueno, a ver, lo que pasó en las últimas elecciones es algo que viene pasando hace muchos años, algo que ha ido escalando, pero este tipo de fraudes durante el proceso electoral, previos a través del clientelismo, ¿no?, posteriores en el momento del escrutinio de los votos y demás, se han registrado en distintos momentos. Ahora, lo que vimos es un cambio de época, creo yo, en el que a través de las redes sociales la gente ha podido registrar y compartir con sus conocidos este tipo de excesos y de atropellos, de abusos y de delitos concretamente, y eso ha generado una movilización, una
una convocatoria absolutamente espontánea de la gente que salió a la plaza 24 horas más tarde del acto electoral, hubo represión, se continuaron una decena de manifestaciones en la plaza central de Tucumán que llevaron a todo este tipo de enorme movilización que tuvo cobertura nacional, mediática, porque la ley de medios no se aplicó como el gobierno buscaba, ¿no? Durante el día lunes, posterior a los comicios, TN era el único medio que transmitía constantemente, ¿no? Había algunos flashes de Telefe, bueno, los distintos canales se fueron subiendo a partir de eso. Pero si se hubiese aplicado la ley de medios de manera plena como buscaba el gobierno, probablemente ese espacio absolutamente independiente no hubiese existido y a nivel nacional no hubiese tenido la trascendencia que tuvo. Pero a ver, yo diría, métodos fraudulentos propios del siglo XIX fueron registrados con métodos tecnológicos del siglo XXI. ¿No? Hay una simetría. Eso te iba a preguntar, la era de la comunicación y la cultura política, por ejemplo. Vos el programa anterior, me hablaste mucho que estuviste en el Washington Post, en New York Times, la digitalización de todo esto. Bueno, ustedes también tienen un diario digital en Salta, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo funciona eso, Daniel? Porque vos lo manejás muy bien a este tema. Quería que le dijeras un poco a la gente. Los medios tradicionales hemos perdido la centralidad, el lugar jerárquico que hemos tenido por siglos. Hemos perdido el centro del ring, hemos perdido la capacidad para ocupar lugares privilegiados en la comunicación con nuestras audiencias. O las audiencias son las que marcan las agendas, de manera imprevista. Lo que pasó en Tucumán, ¿no? Marca las agendas de todo tipo, las agendas sociales, las agendas económicas, las agendas políticas. Hoy las audiencias consumen información de una manera muy difícil de prever por los múltiples dispositivos, por la enorme cantidad de canales para hacerlo, ¿no? Por la participación en la construcción de la noticia. Es una audiencia que no se resiste a tener una posición pasiva y quiere intervenir, quiere co-crear, ¿no? Quiere participar en la construcción de las cuestiones que hacen a la agenda informativa y que constantemente está generando este tipo de fenómenos nuevos que en materia política lo vemos alrededor del mundo, ¿no? Desde la primavera árabe, digamos, a lo que estamos viendo en distintos lugares del continente. Y los medios de comunicación debemos seguir con muchísima atención estas nuevas formas de consumir información y de comunicarse entre sí que tienen los usuarios, que tienen la audiencia en general, ¿no? Ahora, Daniel, ahora que la Corte de Tucumán resolvió que el gobernador es Mansur, ¿qué va a pasar ahora, crees vos? ¿Que se va a tratar de venir a la Corte o se va a declarar abstracta la cuestión? Por una cuestión de respeto a los principios federales, hay una tradición en la Corte de no inmiscuirse en este tipo de cuestiones, hay algunos antecedentes con alguna conexión relativa, como el caso de Santiago del Estero, ¿no? El caso de Zamora, o el caso del 2007 de Schiaretti y juez y demás. Pero lo probable es que no se exprese sobre el punto y que quede firme y que finalmente Mansur asuma, pero en una situación de legitimidad extraordinariamente delicada, en un contexto económico enormemente complejo. Y esto yo creo que es un elemento de advertencia para los candidatos a nivel nacional. ¿Qué va a pasar el 25 de octubre, eventualmente en un balotaje, y después del 10 de diciembre cuando asuma la próxima gestión? Parece que la cosa, por ejemplo, se suavizó mucho con lo que pasó en Chaco. Sí. Ahí no hubo ningún inconveniente, hubo incluso observadores del exterior, creo. Y hubo un cambio respecto de los porcentajes en las PASO, significativo, que marca que el aparato, ¿no?, de despliegue clientelar y en muchos aspectos de todas maneras una ventaja bastante amplia porque fue el candidato del Frente para la Victoria contra el resto de los partidos. Sí. Ahora, yo digo una cosa, Daniel, en ese aspecto creo que es necesario que ahora, bueno, hacer la reformulación del sistema electoral. Por ejemplo, la Cámara Electoral sostiene la boleta única, bueno, el sistema electrónico, por supuesto, si se puede avanzar. Allá en Chaco hubo solamente para el tema de la Intendencia de Resistencia, que ganó Capitanía ahí por 5 puntos, creo. Pero creo que hay que hacer eso, no solamente amenazar con esto, sino que hacerlo con mucha anticipación. Porque estamos mal acostumbrados a improvisar sobre la hora cuando ya no tenemos tiempo de resolver los temas. Entonces ahora
terminada esta elección, porque ahora ya no hay tiempo a hacer nada, creo que pensando en la del 2017 y 2019, hay que comenzar a trabajar al día siguiente para tener un sistema electoral que realmente esté a tono con la situación que se vive en el mundo y acá. Creo que esto es importante. A ver, yo creo que hay varios mensajes. Por un lado, que el nivel de tolerancia frente a la corrupción ha caído muchísimo, ¿no? Sí. Con lo cual el margen de maniobra que tienen los gobernantes en la gestión de los recursos públicos es mucho menor, ¿no? Hay una exigencia clara de transparencia. Así es. Debe haber respeto a los derechos de los ciudadanos, empezando por el principal en materia electoral, que es el derecho al voto, ¿no? Al voto. Y luego yo creo que es un mensaje para los días posteriores de la gestión de un nuevo gobierno, que hace a la exigencia a que esos gobernantes rindan cuentas de manera eficiente, de manera cotidiana. Eso es fundamental. Y creo que la sociedad tiene que exigir esa rendición de cuentas. Desde ya. Tenemos una mala costumbre, porque no es de ahora, yo no quiero defender a nadie, pero todos cometimos errores. El asunto es que tengamos la grandeza, la humildad necesaria para reconocer que lo hicimos. Entonces yo digo, si nosotros, yo pensando que somos los dueños de la verdad, que no escuchemos a nadie, que nunca nos equivocamos, etcétera, creo que el Santo Padre nos está dando muestras de cómo tenemos que manejarnos en ese aspecto. Habló de la cultura del encuentro. Para mí, yo vengo sosteniendo hace rato, no tal cual él lo habló de las ideologías. Yo creo que las ideologías están perimidas. Y si acá no entendemos que entre todos tenemos que encontrar solución de fondo para el país, hay mezquindad, hay falta de espíritu constructivo, hablamos mal uno del otro. Si entre los argentinos nos entendemos que no hace falta debate, que no aprobemos los presupuestos a libro cerrado, los códigos a libro cerrado, etcétera, y que la democracia tenga plena vigencia, creo que esto es fundamental. Yo creo que, digamos, lo que se está cuestionando en este tipo de casos es la legitimidad de origen, ¿no? Estamos. Pero que eso va a continuar con respecto a la legitimidad en el ejercicio. Exacto. Respeto a los principios republicanos, a los principios constitucionales, a la ley, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo respeto en el estilo, en el trato, en el diálogo, en la comunicación, a la oposición, a los distintos sectores, al ciudadano común. Porque hay sectores, hay personalismos que ya no admiten, ya no tienen cabida en esta etapa. Y hay gente que no quiere escuchar lo que se le dice, que se cree dueño de la verdad. Entonces yo creo que, además, funcionarios que todos los días están complicadísimos, que trabajan, en lugar de 24 horas, trabajan 48 horas por día, que no atienden a nadie, no atienden los teléfonos, no dan respuesta a las sugerencias que uno les quiere hacer. Es decir, que creo que tenemos que terminar con esto y tenemos que dar toda la información, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, que tienen que dar a conocer todo lo que hacen. Es decir, a todos los que se lo soliciten, no solamente a los partidos políticos que tienen representación legislativa, también a las fuerzas vivas, a las entidades, etcétera. Y bueno, y después la libertad de expresión, que tiene que tener una vigencia total. Tenemos 5 minutos, Daniel, así que podemos expresarte con toda tranquilidad. Yo creo que está llegando el fin de lo que Guillermo O'Donnell denominaba las democracias de baja intensidad. Exacto. Y es porque los ciudadanos hoy tienen herramientas, pensemos que en la Argentina hay más celulares que habitantes, ¿no? Exacto. Esa herramienta permite registrar cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de atropello, ¿no? Desde cuestiones de la vida cotidiana hasta en el acto electoral. Permite comunicar y que eso se viralice, es decir, que eso llegue a millones de personas, que se sienten identificadas, que sienten empatía con ese ciudadano que ha registrado, que se ha manifestado en algún sentido. Les permite convocarse, ¿no? Les permite proponer, les permite exigir, les permite participar y, en definitiva, ser verdaderamente mandantes de los mandatarios que son los gobernantes. Claro. Con lo cual creo yo que estas democracias auténticamente participativas de la mano de la tecnología y de una audiencia que tiene más elementos, más información, ¿no?, para participar de manera activa y fundada en el proceso democrático, no solamente en el momento del acto electoral, sino constantemente, y seguir de cerca y controlar a través de todo este tipo de herramientas, pero donde también los medios de comunicación, con sus sistemas de chequeo, con sus sistemas de fiscalización sofisticados, ¿no?, con sus especialistas, con sus intérpretes, y con esta capacidad para convocar y hacer participar a la audiencia, ¿no?, son un elemento clave en este rol de intermediarios con el poder
y debe además, se debe exigir una cantidad de cosas que faltan. No hay ley de acceso a información pública en la Argentina, Exacto. no hay una ley que regule la publicidad oficial, deben despartidizarse los medios públicos, no puede ser que el presidente no dé conferencias de prensa. Y otra cosa, querido Daniel, la Constitución, la reforma 94 tuvo algunas cosas positivas y otras negativas. Yo fui opositor al Pacto de Olivos. Bueno, pero lo que quiero decir es que ahí tienen rango constitucional los partidos políticos. Pero fíjate vos que en lugar de crecer, tenemos que reconocer todos los partidos que estamos con muchos problemas internos. Es decir, yo creo que para exigir que haya democracia tenemos que tratar de que haya democracia interna en los partidos. Y la verdad es que nos elige con elecciones internas muchos de los candidatos. Y lo otro, el tema de la división de poderes, el sistema republicano, que tiene que tener vigencia. Tenemos que respetar la Constitución, que es la mejor forma de poder tener un plan de acción. Y tenemos el otro tema que fue positivo en principio, pero que se desvirtuó después del Consejo de la Magistratura, porque ahora tiene 13 miembros y tendría que tener 20, no hay una ley al respecto. La semana que viene voy a invitar a este programa a un joven miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que va a decirnos una serie de cosas, incluso han empezado a analizar honorario, tema de los códigos, etcétera. Bueno, y creo que son cuestiones fundamentales que tenemos que reconocer que no estamos cumpliendo como corresponde. No sé qué opinas vos. Nos queda un minuto. Bueno, a ver, yo creo que estamos viendo un cambio de época que tiene que ver con los cambios tecnológicos por un lado. Si bien hace poco veía un estudio del New York Times sobre el grado de interés que presentaban las distintas cuestiones y la política parecía en el grado 26, en el nivel 26. Esa despolitización de la sociedad parece como algo negativo, pero vemos que en procesos económicos complejos la gente vuelve a prestarle atención a la política y a exigirle a los gobernantes respuestas muy concretas y a ver cómo se conecta las decisiones en la esfera política con las decisiones que afectan su vida cotidiana y su economía. Con lo cual creo yo que hay un pasaje, una reapropiación de lo público. Hubo una desapropiación de lo público en gran parte de este tiempo y ahora la gente vuelve a meterse con la cosa pública y a exigirle a sus gobernantes que cumplan con sus promesas y con lo que indican las leyes. Dios quiera que esto se concrete y se lleve a cabo, porque va a ser un aporte fundamental para el futuro del país. Y la gente, yo creo que está percibiendo que las reglas del sistema republicano, los principios constitucionales, son esas barreras, son esos límites que el poder, y particularmente el Ejecutivo, debe respetar para que se respeten los derechos de todos. También en el Legislativo, que a veces se presta al juego de los Ejecutivos. Así es. Yo te agradezco mucho, querido Daniel. Seguí adelante, está por Gracias viajar de nuevo, así que Amén. seguimos en contacto. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¿Sabes por qué más gente quiere Toyota? Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro. Seguro, confiable, el Toyota que querés, con la tranquilidad que buscás. Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Tengo una mami que gasta al pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le digo, Claudia, vení, y ella gasta y gasta. Claudia, pará, y ella gasta y gasta. Claudia, corta, y ella gasta y gasta. Me vas a matar, me vas a matar. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. La verdad que quiero agradecerle a mi amigo Daniel Desein la tarea que realiza en beneficio del país, de la libertad de prensa, del sistema republicano, de la división de poderes, etc. Y digo que en estos 2 minutos, minuto y medio que tengo, a 30 días prácticamente de la elección, que es nuestra obligación no seguir improvisando. Que no ocurran más estos hechos en que cuando gana uno, denuncia al otro, el que pierde siempre denuncia. Y con esto estamos, en lugar de fortalecer las instituciones, la política, etcétera, la estamos debilitando. Y la gente, en lugar de creer y participar, la sociedad tiene el derecho, pero tiene también la obligación de ser protagonista y de pedir rendición de cuenta de lo que se hace, dándole legitimidad a los que eligen, tiene la decepción en muchos casos. Por ejemplo, este tema de Tucumán ocupó páginas y páginas, días, muchos días, en los medios de comunicación y para la sociedad en general. Entonces creo que tenemos que hacer la autocrítica necesaria y el examen de conciencia, y se me va el tiempo, pero digo lo siguiente, de comenzar a reformular todo el sistema electoral del país, porque de esa manera evitaríamos, tenemos la obligación de evitar, mejor dicho, todo este tipo de denuncias de falta de confianza, de suspicacia, de falta de credibilidad de la sociedad. Y la sociedad, en lugar de criticar, simplemente tiene que tener en sus manos ejercitar el derecho de pedir rendición de cuenta de lo que se vaya haciendo y convertirse en protagonista y no en simple espectadora de lo que ocurre en el país, en las provincias, en los municipios, etc. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. Asumámoslo en plenitud. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.